Bueno, hoy es 14 de octubre del 2018 y vamos a estudiar Juan capítulo 1. ¿Sí? Muchos dicen, esto ya lo he leído, pero te aseguro que hoy te vas a banquetear con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice verso 1, dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Cuándo fue el principio? Pero ¿hace cuánto fue el principio? ¿Mande? ¿Hace cuánto fue el principio? Bueno, depende, ¿el principio de la tierra o el principio de los cielos? Son diferentes. El principio de los cielos y el principio de la tierra son 6,000 años. No es como te dicen en la escuela, no son millones de años. Yo soy biólogo y lo puedo decir, es mentira eso. El principio de los cielos, pero el de la tierra tiene 6,000 años. ¿Sí? Ok. En el principio era el verbo, o sea que en el principio Jesús ya era antes, era significa pasado. En el principio era el verbo, Jesús estaba antes del principio. ¿Lo entendemos? ¿Quién hizo el sol? Jesús lo hizo, dice la Biblia, todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo a los ángeles? ¿Cuántos años tiene el diablo? ¿Mande? ¿Cero? ¿Acaba de nacer? ¿El diablo existe? Dios lo hizo. Ezequiel 28 e Isaías 13, creo que es el 13 o el 14, narra cómo Dios hizo a ese ángel de luz, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene un ángel? ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué es lo más antiguo que existe? ¿Qué es lo más antiguo? El cielo, el trono de Dios, ¿verdad? Pues dice la Biblia que en el principio ya era el verbo. O sea, Jesús no tuvo inicio. ¿Lo pueden creer? Que Él nunca empezó a existir. Jesús nunca empezó a existir, Él existe desde toda la eternidad. Muchos creen que Jesús empezó a existir cuando nació de María. No, Jesús hizo a María. Y bajó a la tierra en forma de bebé y nació de ella. Él la hizo, pero antes de nacer en María, Jesús, dice la Biblia en el libro de Proverbios, que ya tenía comunión con el Padre Celestial en el cielo, desde el principio. ¿Les cabe en su mente que Jesús no tiene inicio? Dice Miqueas que las salidas del Mesías son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sabían ustedes que la Biblia enseña que hubo una eternidad pasada y habrá una eternidad futura? ¿Les cabe en su mente que Jesús, a quien Juan le llama el verbo o logos, la palabra, no tuvo principio? Oye, eso es un pensamiento que nos asombra y nos maravilla, ¿no? Le dice, era el verbo. ¿Qué significa verbo? ¿Han visto en la escuela sustantivo, verbo, adjetivo? ¿Qué significa verbo? A ver, una acción. ¿Me puedes decir un ejemplo de un verbo? ¿Sí? Correr. ¿Y por qué Juan le llama el verbo a Jesús? ¿Por qué Juan le llama el verbo a Jesús? En el griego original dice logos, y logos es palabra, pero en griego no existe una palabra que se llame verbo, por eso verbo y palabra es lo mismo. Logos significa en griego palabra, pero los griegos no sabían eso de adjetivo, verbo, todo eso no. Por eso logos es lo mismo que verbo. ¿Por qué a Jesús se le llama el verbo de Dios? Es acción. ¿Qué acción? Amor en acción. Amor en acción. Dios es amor, ¿verdad? ¿Y amor, solo decirte que te amo, es amor? No, tengo que demostrarlo, ¿verdad? Jesús es el amor en acción porque Dios bajó de la tierra, se hizo carne, murió en la cruz por nosotros y mostró su amor en acción. Es el verbo de Dios.
La palabra de Dios. ¿Mande? Sí, porque es el amor de Dios en acción, que baja del cielo, muere en la cruz por nosotros y nos salva. Y también se le llama la palabra. ¿Cómo hizo Dios una galaxia? ¿Cómo las hizo? ¿Mande? ¿Cómo hizo Dios una galaxia? Fue a la tienda a comprar polvito para juntarlo, amasarlo, hasta que hizo una gran bola y luego le prendió fuego. ¿Cómo hizo una galaxia? Fue a conseguir materiales. ¿Mande? No. ¿Fue a conseguir materiales para hacer las galaxias? ¿Cómo lo hizo? ¡Habló! ¡Aplauso! No, aquí está tremenda ella. Nos ha sorprendido mucho últimamente. Habló, dice, con su palabra. Sea la luz. ¡Pah! Y fue la luz, ¿verdad? Por eso se llama logos, que es lo mismo que verbo. Logos, sí. Logos significa palabra. Jesús habló y se hizo. ¿Ok? Bueno. En el principio era el verbo. Leemos la segunda parte, dice. ¿Y el verbo qué? ¿El verbo era qué? No, el verbo era con Dios. Con Dios. Vamos a poner atención en esto, ¿ok? Escúchenme. Ahora ya no vamos a opinar. Escúchenme. Fíjense en la palabra con. Con. Vente, Aarón. Ven, levántate. Él está conmigo. Significa a un lado. Significa comunión. Significa que Él puede platicar conmigo y yo con Él. Gracias, Aarón. La palabra con nos muestra que Dios es uno, pero entre las personas de la Trinidad hay una particularidad que entre ellos pueden hablar. ¿Sí? El verbo era con Dios. Y aparte dice ahí, y el verbo era Dios. ¿Cuántas veces dice verbo? ¿Cuántas veces en ese versículo dice verbo? Tres. ¿Por qué dice 3 veces verbo? Exacto. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Primero de Juan 5:7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Se fijan? ¿Sí? Dice entonces, en el principio era el Verbo. Jesús no tiene inicio, es eterno. El Verbo era con Dios, Jesús está con el Padre. Y luego dice, el Verbo era Dios. Y Dios todopoderoso, no solamente un Dios. ¿Me voy a entender? Verbo 3 veces. Entonces, nos aclara que Jesús, el Verbo de Dios, o Dios Hijo, no solamente Hijo de Dios, Dios Hijo, su eternidad, su comunión eterna con el Padre y su omnipotencia. Esa es la introducción de Juan. Juan no dice, como Pablo, saludos a las iglesias, que la gracia de Dios sea con vosotros, como Pablo. No. Juan, al grano, deidad de Cristo. Su presentación es un mensaje asombroso de quién es Jesús. El triple verbo, porque es trino Dios. ¿Verdad? Por eso Jesús a veces decía a sus discípulos, hijitos míos. Porque él también es el Padre. Pero lo impresionante de la Trinidad es que entre ellos pueden hablar. Es un misterio que yo creo que vamos a entender plenamente hasta el cielo. Bueno, dice, de nuevo, verso 2, dice, este era en el principio con Dios. Podría parecer que se repite, pero en realidad no se está repitiendo, te está mostrando algo diferente. Este era en el principio con Dios. Antes de que todo fuese creado, Jesús tenía comunión con el Padre. ¿Sí? Antes de que todo fuese creado, Jesús tenía comunión con el Padre. Pregunta, Dios nos creó, ¿verdad? Pregunta, ¿nos necesitaba? No necesitaba. Pregunta, ¿Dios sabía antes de crear a Satanás? Bueno, que no se llamaba Satanás, le cambiaron el nombre al diablo. Antes de crearlo, ¿Dios sabía los muchos problemas que iba a producir esa criatura? Y a pesar de que Dios sabía los problemas que iba a producir, lo creó con mucho amor y lo creó el más bello de todos los ángeles, como dice Ezequiel, a pesar de que Dios sabía que se le iba a revelar. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios va a mostrar su amor
en todo su poder, aún a los desobedientes, rebeldes, que no tienen gratitud por su amor. Nuestro Dios es impresionante, ¿verdad? Por eso si una persona se salva genuinamente, viene a Cristo, se arrepiente y recibe al Espíritu Santo, Dios le va a dar dones, le va a dar el Espíritu Santo. Aunque Dios sabe si en el futuro esa persona va a apostatar, le va a dar la espalda a Jesús, se va a regresar al pecado. Pero Dios, en su amor inicialmente, le dio al Espíritu. Dios no dice, ese va a retroceder de la fe, no le voy a dar a mi Espíritu porque yo sé que en el futuro va a retroceder, ¿no? En su amor, el Verbo de Dios se entregó en la cruz. Ahora nosotros está a serle fieles hasta el final, ¿verdad? Ok, dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo los montes? ¿Quién hizo la madera, los árboles? ¿Quién hizo el árbol de donde sacaron un madero, lo tallaron y lo dieron forma de cruz y lo pusieron para crucificar a Jesús? ¿Quién hizo ese árbol? ¿Quién hizo el árbol donde Jesús estaba clavado? Jesús mismo hizo ese árbol, lo hizo Él. ¿Entendemos que Él está en control absoluto y total? ¿Podemos confiar en Él? Dice, verso 4, ¿en Él estaba qué? ¿En quién está la vida eterna? No, leanlo otra vez. ¿En Él estaba qué? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ok. La Biblia enseña que solo en una persona está la vida eterna. Si no tienes a Jesús, ¿tienes la vida eterna? No la tienes. Los musulmanes no creen en Jesús, ¿tienen la vida eterna? Los budistas no creen en Jesús, ¿tienen la vida eterna? ¿Y si se muere un budista? Se va al infierno. ¿Y si se muere un musulmán? Pero son tantos. No importa. En Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Entonces, veamos cómo hay una luz de la vida, ¿verdad? ¿Tú estás caminando en la luz de la vida? Hay una luz espiritual. Miren, la gente que está en pecado comete errores y comete errores y comete errores y comete errores. ¿Te has fijado cómo cuando te pasaste de las tinieblas a la luz, ahora como que eres más sabio y ya no arruinas tanto tu vida como lo hacías antes? ¿Sí? Cuando eres cristiano y tienes la luz de la vida de Jesús, tomas decisiones más sabias al administrar el dinero, por ejemplo. Y antes hacías tonterías con el dinero. Estabas en tinieblas. Tu entendimiento estaba entenebrecido. Tomabas decisiones tontas. Espiritualmente, físicamente. Tomabas decisiones tontas. Mucha gente se arruinó la piel, se tatuó. Tomó una decisión bien tonta, contaminó su sangre. Y al rato ya no le va a gustar ese tatuaje y no se lo va a poder quitar. Yo vi una noticia de una persona que se tatuó el nombre de su novia en la mano y luego fue a que le quitaron el tatuaje con láser y se arruinó la mano, se le hinchó todo y quedó horrible como de criatura espantosa. Está en tinieblas. O sea, ¿en qué cabeza cabe inyectarte tinta en la piel para hacer una figura o un letrero que al rato ya no te va a gustar y ya no te la puedes quitar en toda tu vida? Están en tinieblas. O los que se suicidan. Destruir tu vida sola. Una muchachita en Hermosillo se suicidó 12 años, por ahí, por un noviecito de la escuela. 12 años se suicidó. ¿Vale la pena terminar una vida por un enamoramiento ridículo en la escuela? Estaba en tinieblas. Los que están en tinieblas no saben por dónde van. Los drogadictos no saben ni qué están pensando. Roban a su propia mamá, le roban a su propio papá, los drogadictos, le roban a su abuela, a su tío, a su primo, no les importa, quieren droga. Están en tinieblas, no entienden lo que están haciendo. Cuando tú y yo estábamos fuera de Jesús, no teníamos la luz de la vida, nuestra vida no tenía sentido, íbamos sin dirección, sin rumbo, haciendo tonterías.
Mucha gente que ahora está sufriendo, que no tiene prepa, no tiene carrera y económicamente le está batallando muchísimo porque no estudió porque en su vida sin Cristo pasada estaba en tinieblas y en su cabeza el diablo lo engañó haciéndole creer que no importaba si no estudiaba. Y arruinaron su vida porque no tenían la luz de la vida, no estaban caminando en luz, estaban caminando en tinieblas y no sabían con qué tropezaban. En México pasa mucho eso. La gente no estudia. Miren, en este momento de la historia, es el momento de la historia donde es más fácil estudiar. Hace siglos, solamente los ricos podían aprender letras. Hace décadas, solamente los que vivían en ciudades podían estudiar, lo de los ranchos no. Y ahora, el gobierno te paga por estudiar. Y aunque el gobierno te paga por estudiar, aunque hay becas, aunque ya no te cobran las escuelas casi nada, y está bien fácil estudiar, hay universidades de los sábados. O sea, yo cuando estudié la carrera, yo cuando me hubiera imaginado que eso iba a pasar, que puedes ir todos los sábados durante 3, 4 años y te dan un título universitario solo los sábados. Y yo estuve toda la semana macheteando en la carrera ahí todos los días, ¿verdad? Saliendo de la universidad y trabajando donde pudiera para sacar dinero, para estudiar. La gente está tan en tinieblas que la decisión correcta está muy fácil y no la toman porque no tienen la luz de la vida. Esposos que tienen una esposa maravillosa, hijos hermosos, trabajo estable, una casa bien, transporte, comida, alimento, techo, y a pesar de tener todas las bendiciones de Dios, van y se meten en un vicio y destruyen todo. ¿Qué necesidad de destruir todo? Y se van y se buscan otra porque el diablo los atonta, no piensan bien, no están en la luz de la vida, están en tinieblas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Déjenme decirles, necesitamos luz, porque si no, vamos a tomar decisiones tontas, bien tontas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Gracias, Señor Jesús, por esta luz. El pueblo que moraba en tinieblas y en sombra de muerte, luz les resplandeció. Han visto gran luz. Gloria a Jesucristo. Alumbró mi cerebro y me di cuenta todas las arañas que yo tenía dentro. A mí me pasó cosas muy impresionantes y se las quiero platicar. Yo, cuando no estaba con Jesús, oía música fea, decía palabras feas, iba a lugares feos y no me daba cuenta. Pero cuando la luz de Jesús, ¡pum!, se prendió como un foco en mi cerebro, me dijo, ¿a poco yo escuchaba esas canciones? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, tú vas en la calle, la música de banda, que ni es música, es puro ruido, música de borrachos. Está horrible, no tiene nada de armonioso esas canciones. Letras asquerosas, de pura borrachera, de se fue con otro, pura música del infierno. El sonido, el ritmo está horrible, no es música, no es armonioso, no da paz. ¿Cómo es posible que les guste eso? Yo era metalero, sí está en el corazón, yo era metalero, a mí me gustaba la música de metal, gritos, quién sabe qué. Y cuando la luz de Jesús se prendió en mi corazón, dije, ¿cómo es posible que me gustaba eso? Estaba en tinieblas. Pero hoy venimos a prenderle un lamparazo de la luz de Jesús a todos los corazones que están aquí y al mío. ¿Cuánta mamá no celebra Halloween allá afuera? La fiesta de Satanás. Es el cumpleaños de Satanás el Halloween, ¿sabían? ¿Cuánta mamá ignorante no viste a sus hijos de calacas, de fantasmas y de todo bicho del infierno? No saben que los están entregando a los demonios para que cuando ellos crezcan sean drogadictos, sean borrachos, se destruya su matrimonio, sean pobres, les dé cáncer y las tinieblas tengan potestad sobre sus pequeñitos. Eso están haciendo, los están entregando a Satanás. Cuando un niño sale vestido de demonios en Halloween a pedir dulces, lo que están haciendo es le están consagrando a esos niños al diablo para que los destruya. Los están destruyendo a los pequeños. Están en tinieblas esas mamás. Tú vas a los supers, a las tiendas, ¿y qué venden de juguetes de niños? Calacas, monas, ahora que parecen vampiros, ¿o no? ¿Qué clase de mamá compra ese juguete?
¿Sabías que sí se venden mucho? Están en tinieblas las señoras. Su corazón está entenebrecido. No saben por dónde van y no saben con qué tropiezan. La luz, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quiénes son los únicos sabios sobre toda la tierra en este momento? Los únicos sabios, los que están caminando con Jesús y tienen la mente de Cristo, son los únicos sabios, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo de mente de tinieblas. Un hombre que tiene mucho dinero e invierte este terreno, ese carro, esto, material, para mis riquezas, para mi prosperidad, mío. Y se muere y se va al infierno. ¡Qué necio! Tienes que invertir en los cielos. El que tiene luz en su mente y en su interior sabe, un día no va a morir. Bueno, voy a dormir, voy a irme con Cristo. ¿Y mis cosas de quién serán? ¿Mi ropa de quién será? Mejor me esfuerzo, hago riquezas en los cielos. Es una persona inteligente. El avaro que solo vive para sí es un necio, es un tonto, está caminando en tinieblas. Jesús le dijo al rico que tenía muchos bienes y ya no le cabían y quería destruir esos y hacer otros más grandes. Era un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que acumulaste, ¿de quién va a ser? No tenía la luz de Jesús, estaba caminando en tinieblas. Los que veneran yesos, venerar, rezarle un yeso, prenderle una vela a una estatua de una mona, horrible, por cierto, están bien feas. Seamos sinceros, están feas. Que aparte tienen demonios adentro, pero están horribles. Le prenden velas, le rezan, se le postran, se la ponen en la espalda, caminan, le hacen procesiones. A ver, espérame. ¿Cómo haces una pintura? Bueno, el algodón lo trenzan, hacen el lienzo, la pintura la sacan de las plantas y embarran el lienzo con pintura. El yeso, es una cerámica, es una estatua, o sea, le estás rezando, estás invocando, estás encomendándote a un pedazo de yeso, a un pedazo de cal, un pedazo de cerámica, un pedazo de piedra, un pedazo de extractos de plantas embarradas en algodón. La necesidad están en tinieblas, no entienden que el Dios de los cielos no puede ser pintado ni representado ni con piedra, ni con escultura, ni con imagen de nada. Son idólatras, están en tinieblas. Los que veneran a María, a ver, piensa bien, ¿vas a venerar a una criatura o al Creador? Están en tinieblas, ¿sí? Cuando los jóvenes que cometen decisiones tontas y arruinan su vida, no tienen la luz. Y va la mamá y les dice, no hagas eso, hijito, por favor, pórtate bien. No sirve de nada eso. O las mamás, te voy a llevar con el psicólogo, hijo. No sirve de nada. El problema es que están en tinieblas. Y el único que es la luz es Jesús. El psicólogo no sirve de nada. El psiquiatra no sirve de nada. El hombrecito no sirve de nada. El único que necesitamos que nos alumbre el cerebro es Jesús. ¿Sí? Adán, ¿a cuántos animales les puso nombre? Si te compro un perrito, un gatito, una rana, un pececito, si te compro una mascota, ¿te es fácil ponerle nombre rápido a la mascota? Imagínate, Adán, millones de animales y millones de insectos. Y a todos, elefante, jirafa, erizo, mapache, ardilla, serpiente, a todos. Y siempre los recordaba, escarabajo, araña. Tenía una mente prodigiosa, Adán. Adán tenía una mente prodigiosa, ¿verdad? Recordarlos y saberlos nombrar tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque Adán caminaba en la luz de Jesús. Cuando pecó, la luz le fue quitada. ¿Qué le pasó? Empezó a cometer decisiones tontas. ¿Qué decisiones tontas? Hay que escondernos de Dios. Ahí viene. ¿Quién se puede esconder de Dios? Adán empezó a cometer decisiones tontas cuando se alejó de la luz. Su mente se entenebreció. En cuanto pecas, un pecado te va a guiar a otros pecados. Y tu vida va a ser una tontería. No vas a caminar en sabiduría. ¿A poco no? Cuando alguien comete un error, ¿no empieza a cometer muchos otros para tapar ese error? David, cuando mató a Urías y adulteró, ¿no empezó a cometer más pecados para intentar tapar su error? Adulteró, y luego Urías vino y lo quiso emborrachar.
y mandarlo a su casa, para que cuando naciera el bebé pensaran que fuera de él. No se dejó, entonces lo mató. O sea, tapó el error de adulterio con otro error peor, asesinato. David estaba en tinieblas. Se apartó de la luz David, inmediatamente cayó en tinieblas. Te alejas de la luz, entran las tinieblas. Hasta que se arrepintió, se fueron las tinieblas y regresó la luz. David es un ejemplo muy claro. Si pecas y no te arrepientes rápido, vienen las tinieblas y vas a empezar a tomar decisiones bien tontas. ¿Sabías tú que hay gente en el infierno en este momento de 15 años, 14 años, 13 años, 12 años, 11 años, 10 años, 9 años? Gente en el infierno en este momento en tormentos, que por un enojo, una tristeza ridícula, agarró una pistola y se mató, o fue y se ahorcó, y ahorita lo están lamentando. Decisiones por estar en tinieblas. Salud. ¿Quieres estar en luz? Los que reciben el bautismo del Espíritu Santo están en luz, porque viene el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad que los guía a toda verdad, que se les mete y los está guiando siempre a toda verdad. Cuando yo he intentado tomar una decisión tonta, Dios me corrige, porque estoy en luz. Por ejemplo, Señor, hago este viaje, no lo hago. Hago este negocio, no lo hago. Y cuando hago algo que no le gusta a Él, viene y nos regaña y nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque vives y caminas en luz. Y sabes que te puedes equivocar, pero la luz nunca se equivoca. ¿Verdad? ¿Te fijas cuán dependientes somos de la luz? ¿Te fijas cuán dependientes somos de la luz? Lo necesitamos para todo. Sigamos leyendo. Verso 5. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa? ¿En las tinieblas qué pasa? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es más poderoso, Jesús o el reino de las tinieblas? Si se hace de noche y se funden las lámparas de la calle y está todo oscuro y prendemos un foquito, hay más tinieblas. Es una lamparita pequeña. ¿Qué le pasa a las tinieblas? Se quitan, ¿sí? Aunque sea un pequeño foco, la luz es más fuerte. La luz de Jesús es más fuerte. Es más fuerte un pequeño creyentito que tiene 3 días de convertido, que casi no sabe nada de Biblia, pero tiene 3 días de convertido, bien lleno del Espíritu Santo. Ahí no sabe nada, acaba de llegar a la iglesia así, todo medio despeinado, todavía no se ha acabado ahí de limpiar bien su vida, porque apenas está entrando el Evangelio, pero ya está convertido. Así, todo medio distraído, que no se saben ni 5 versículos de memoria, nomás sabe Juan 3:16 a la mitad. Y llega 100 brujos a pelear contra él. Él es una pequeña lamparita, les va a ganar a los 100 brujos. Un niño chiquito que cree en Jesús puede echar fuera un demonio. Un niño chiquito. ¿Por qué? Porque tiene la luz y las tinieblas no prevalecen. Le va a ganar a los 100 brujos. No se necesita conocimiento, se necesita luz. ¿Me doy a entender? Eso es algo muy impresionante. Cuando una persona viene de drogas, viene de vida de alcohol, viene de vida corrompida, sucia su mente está sucia, y viene y se lava en el agua de la palabra, la mugre se empieza a caer. La luz es fuerte. Por eso yo les digo, no dejen de leer la Biblia aunque no la entiendan, porque es luz que está iluminando. ¿Sí? Y cuando te ilumina te das cuenta de cómo eres y empiezas a cambiar. Gloria a Jesús. Dicen, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la... Juan fue el mensajero que Dios envió a la tierra para anunciar que ya venía la luz. Antes de que viniera la luz, toda la humanidad cometía decisiones tontas. Te pongo un ejemplo. Antes de que viniera la luz, ¿cómo estaba México en la época prehispánica? Decisiones tontas. ¿Por qué? ¿Sabías tú que ellos tenían templos, los indígenas de la época prehispánica en México tenían templos donde iban a la guerra y a los enemigos los atrapaban, les sacaban el corazón y lo ofrecían a sus dioses falsos? O sea, eso es una tontería. Sacrificaban niños, sacrificaban mujeres, sacrificaban vírgenes para que lloviera. Esa es una necedad
total. Sacrificar a una niña y sacar el corazón y ofrecerlo al Dios de la lluvia. Y hacían eso y no llovía. Estaban en tinieblas. Se mataban unos a otros. ¿Cómo fue las épocas de la historia humana antes de que Jesús viniera? Era un desastre. Los griegos, ¿cómo estaban? Adorando dioses falsos. Los indígenas de América, ¿cómo estaban? Adorando al sol, al viento, a la luna. En tinieblas totales. Vino la luz y cambió todo, ¿no? ¿Cuál fue la civilización con más cultura, con más educación, con más salud, con más progreso económico? ¿Cuál fue la cultura que ¡pum!, se disparó hacia arriba? Las naciones cristianas. Estados Unidos, Inglaterra. Los países cristianos son los que ¡pum!, se han disparado. Porque tienen luz. Obviamente no todo el país es convertido, ¿verdad? Está lleno de impíos, pero tienen más luz que en otros países. México es una nación idólatra, está en tinieblas, y México va a seguir siendo pobre y corrupto mientras tengan idolatría. ¿Cuáles son las dos naciones más poderosas últimamente? De 200 años para acá. Las dos naciones más poderosas. Inglaterra. Las dos naciones más cristianas del mundo en su tiempo. ¿O no? Inglaterra fue la nación más cristiana del mundo hace 200 años. Y Estados Unidos fue la nación más cristiana del mundo hace 100 años. ¿Es coincidencia que sean las más poderosas? No. No es coincidencia que sean las más poderosas. Tienen luz. Estados Unidos ha tenido grandes líderes que han logrado grandes victorias. Abraham Lincoln, Nixon, entre mucha gente, ¿no? Gente que leía la Biblia, gente que oraba. López Obrador no va a saber guiar al país bien, la va a arruinar. No tiene luz, está en tinieblas, él es idólatra. López Obrador es idólatra, tiene ídolos en su cartera. Va a guiar a la nación en tinieblas. Peña Nieto no la pudo guiar a la nación porque está en tinieblas, él también es idólatra. ¿Quieres que una nación le vaya bien? Necesitas un líder en luz, en la luz de Jesús. Dice, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria a Dios. ¿Sabías tú que en el cielo no hay sol? En el cielo no hay estrellas, en el cielo no hay lamparitas. Ángel, por favor, venme y préndeme el foco en el cielo. Una de las mansiones celestiales. A ver tú, querubín, súbele al switch para que haya luz en la mansión celestial. En el cielo no hay lámparas, solo hay una. Es Jesús, no hay sol. Estamos hablando en términos espirituales. Necesitamos caminar bien cerca de Jesús para no cometer decisiones tontas, para ser sabios y para llegar al reino de los cielos. De lo que te estoy hablando es, tú no te puedes dirigir solo, ni yo. Necesitas que te gobierne Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Te vas a equivocar si quieres manejar tú solo, ¿verdad? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. El mundo estaba tan ciego, pero tan ciego, y tan en tinieblas, pero tan en tinieblas, que el creador de todas las cosas, el que es la luz, bajó a la tierra y no lo reconocieron. La nación más religiosa de la tierra en ese entonces eran los judíos. Y ni la nación más religiosa de la tierra reconoció la luz. No reconocieron al Mesías. ¡Lo mataron! ¿Qué tan ciegos estaban? La Biblia dice que cuando alguien odia a otra persona está en tinieblas. Y las tinieblas le cubren los ojos. La falta de perdón es tinieblas. Pero la Biblia dice que hay unas personas que son de la luz y que hay unas personas que son de las tinieblas. ¿Tú de quién eres? ¿De la luz o de las tinieblas? De la luz.
¿Te gustan las cosas de la luz o te gustan las cosas de las tinieblas? Al que le gusta el pecado es porque es de las tinieblas. Al que le gusta la luz es porque es de la luz. ¿Verdad? Ok. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿todos son hijos de Dios? No. Dos requisitos en el verso 12 para poder ser hijo de Dios. Requisito número 1, recibir a Jesús a la luz. Requisito número 2, creer en su nombre. Se te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se fijan? Aquel verbo, el que era antes del principio, ese verbo se hizo carne. O sea, Jesús ya estaba en el cielo. Jesús no fue creado. Bajó. Hijo de Dios, unigénito. La palabra unigénito se las voy a explicar. Hay muchas sectas como los Testigos de Jehová, mormones y otras sectas, creen que Jesús fue creado. Ellos creen que Jesús, adventistas también, los que guardan el sábado, ellos creen que Jesús fue creado, fue como un ángel. Creen eso, porque dicen unigénito, o único hijo, o primogénito. Ellos dicen, si fue primogénito fue porque alguna vez nació por primera vez. Pero no revisan la raíz griega de la palabra unigénito. Unigénito en griego es monogenes. Y monogenes no significa primer hijo. Mono es uno y genes es tipo o clase. Significa único en su clase. No significa primer hijo. Significa que Jesús es el único en su clase. Es Dios hijo. Eso significa unigénito. Monogenes. ¿Lo entendemos? Dice aquí, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del monogenes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo está diciendo Juan. Juan dice, bajó el verbo, se hizo carne y vimos su gloria. Pero ¿por qué no todos vieron su gloria? ¿Por qué solo Juan vio su gloria en los discípulos? Y los que lo crucificaron, ¿por qué no vieron su gloria? Ahí dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Por qué la demás gente no vio su gloria? ¿Este libro es luz? Sí. ¿Y por qué no todos la ven? ¿Sabías tú que hay un mundo espiritual invisible a nuestros ojos donde hay ángeles, hay demonios? Y la Biblia, cuando la abrimos, ¡fum!, un lamparazo. ¿Sabías que eso sucede en el mundo espiritual? Se alumbra todo alrededor cuando empiezas a orar y a leer la Biblia. ¿Sabías? Y los demonios ven la luz, ¡ay!, no se pueden acercar, se tienen que ir. Ellos aman las tinieblas. Cuando tú estás orando, la luz se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. A tal grado de que yo una vez le prediqué a una hija de una bruja. Y creyó. Le dije, pon versículos de la Biblia en las paredes de tu cuarto. Puso versículos y en cuanto escribió el versículo en la hoja, lo pegó en la pared, ¡tac! El versículo, ¿qué creen que pasó? Con cinta en la pared. Explotó el foco. ¡Paz! Y se fue a buscar otro foco y cuando regresó, el versículo estaba en el piso. Y le había puesto cinta. Y ya se dio cuenta que empezó a pelear contra cosas espirituales. Y le puso más cinta y lo volvió a pegar en la pared. Y se fue y otra vez se cayó. Empezó a brillar la luz y las tinieblas, a pelear. Intentar resistir la luz, pero no pueden. Si ella perseveró, ya no sé si perseveró o no, ¿verdad? A mí me invitaron a una escuela a predicar y les prediqué en una escuela, a una universidad, y por eso tuve acceso a esa hija de la bruja. Y me contó, pero yo ya no tuve acceso a esa universidad, ya no supe lo que pasó, pero yo sembré. Pero se dio cuenta cómo hay una lucha luz-tinieblas. Nosotros somos el reino de la luz. Y dice la Biblia que brillaremos como la luz. Unos brillarán un poco y otros más, de acuerdo a lo que hagas para Jesús en la tierra. Y empezó a ver una lucha luz-tinieblas. Pero los que veían a Jesús, los discípulos, veían esa luz gloriosa brillando en toda su fuerza. Pero los que lo crucificaron no la vieron. Es una luz espiritual. Cuando tú predicas el evangelio a alguien en la calle, hay gente que va a ver esa luz y gente que no la va a ver. Porque los que no la ven te dan un velo
¿Me prestan un velo de ustedes? Hay gente que lo expones a la luz del Evangelio y no entiende. No entiende, no te pueden entender, no pueden ver. Ay, fíjate que Jesús te ama, tienes que arrepentir para no ir al infierno, nace de nuevo, entrégale tu vida a Jesús. Y ellos no pueden ver la luz, lo ven como una religión. Ah, sí, hay muchas religiones, ya me voy. Pero dice la Biblia que cuando alguien se convierte a Cristo, el velo se cae y ¡bum! Y pueden ver la luz. En el principio dice la palabra que Dios dijo, sea la luz, ¡pum! Y fue la luz. Eso sucedió en la creación, pero eso sucede también en la salvación. Cuando alguien se convierte a Cristo, dice Dios, así como lo hizo en la creación, dice, sea la luz, pero ahora en su corazón, ¡pum! Es un milagro glorioso, lo entendemos. Y hoy les estoy presentando a ustedes a Jesús como la luz. Dice la Biblia que nuestros ojitos, tóquense sus ojitos, 1, 2, tóquenselos. Dice la Biblia que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Estos dos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, vas a estar lleno de luz, porque vas a leer la Biblia. Pero si tus ojos son malos, vas a estar lleno de tinieblas. ¿Sabías que la luz o las tinieblas se te pueden meter por los ojos o por los oídos? ¿O por la boca? ¿Ves una novela? Te llenas de tinieblas. ¿Ves una película donde matan, roban, adulteran? Te llenas de tinieblas. ¿Ves pornografía? Te llenas de tinieblas. ¿Codicias? Te llenas de tinieblas. ¿Ves violencia? ¿Juegas jueguitos de violencia? Te llenas de tinieblas. ¿Lees la Biblia? Te llenas de luz. Y no puedes estar lleno de luz y de tinieblas. Es o lo uno o lo otro. Tus ojitos tienen que estar consagrados a la luz para estar lleno de luz. Tu interior está lleno de algo. O de luz o de tinieblas. Si tu interior está lleno de tinieblas, ¿cuáles son los animales que les gustan las cuevas? Murciélagos, arañas, cucarachas, víboras. ¿Qué otros animales les gustan las tinieblas? Tarántulas. Por eso, esos son tipos de demonios. Por eso Jesús dijo, hollarás serpientes y escorpiones, todos los animales de las tinieblas. Los serpientes están en hoyos, los escorpiones también. Cuando tú sueñas arañas, serpientes, animales rastreros, Dios te está hablando sobre demonios. Es un tipo de demonio. Si estás en tinieblas, vas a invitar a todos los que les gusta la oscuridad y te van a atormentar. Pero si estás en luz, vas a traer la presencia de Dios a tu vida, la paz de Jesús. ¿Me doy a entender? Y tú eliges qué quieres, luz o tinieblas. Elegimos luz. Voy a acelerar. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, Juan o Jesús? No, ¿quién nació primero, Juan o Jesús? Juan, él era mayor, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando creo que María fue a visitar a Elizabeth, ya tenía varios meses, ¿no? Era mayorcito por meses, Juan Bautista. Y aquí dice que Jesús era primero que él. ¿Cómo está eso? Porque reconoce que Jesús es eterno. Aquí defiende mucho, este libro de Juan defiende mucho la deidad de Cristo, Jesús como Dios. Y Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Requisito para ser salvo, creer que Jesús es Dios Todopoderoso, uno con el Padre. Verso 16, léanlo despacito, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vas a dejar de recibir bendición, un día vas a orar tanto, que Jesús te va a decir, ya te di demasiado bendición y demasiado de tu presencia, ya no te puedo dar más. Un día vas a conocer todos los milagros de Dios. Un día vas a ver todo lo que Dios puede hacer. Miren, yo he visto muchísimas cosas. He visto milagros, he visto echar fuera demonios, he visto poder de Dios en la creación, he visto cosas sobrenaturales impresionantes, pero nunca voy a determinar de ver todo lo que Dios puede hacer. Nunca. ¿En la Biblia Dios ha repetido milagros?
Cuando abrió el mar, ¿antes había abierto el mar? Cuando mandó maná, ¿antes había enviado maná? Cuando Sansón derrotó a los filisteos con un hueso de burro, ¿antes había hecho eso Dios? Cuando derribó los muros de Jericó, ¿antes Dios había hecho eso, que mandaran marchar y se derribaran? Cuando Gedeón sopló las trompetas y levantó las antorchas con 300 hombres y derrotó a los madianitas, que eran millones, ¿antes Dios había hecho eso? Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra a morir en la cruz y resucitar, ¿Dios antes había hecho algo así? Todo lo que Dios hace es nuevo, nunca repite, Él es creador. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Nunca va a ser una oración igual a una anterior, jamás. Siempre que entras a tu casa, doblas rodillas y te metes a tu cuarto en lo secreto a buscar a Jesús y a leer la Biblia, nunca te vas a acostumbrar a Jesús, jamás. Tu oración con Jesús de hoy no va a ser igual a la de mañana, ni igual a la de pasado. Los sueños que Dios te da, que Dios te habla en sueños, ¿se repiten? Son asombrosos cada vez. ¡Wow! Eso nunca lo había visto. Yo a mi esposa cada rato le digo, eso yo no lo había visto, nunca me había pasado. Con Dios siempre vamos a decir, nunca me había pasado. De su plenitud, o sea, Jesús tiene una plenitud de gloria. Recibimos todos gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Nunca te vas a terminar de acostumbrar a la luz. El cielo nunca te vas a aburrir, siempre es nuevo. Nunca me voy a terminar de maravillar lo que Dios hace con las vidas. Cuando una persona se convierte a Cristo, los ángeles se quedan así de ¡wow! Los ángeles han visto millones de conversiones, millones. Los ángeles, aquí están, han visto millones de conversiones de gente a Cristo y les gusta mucho verlo. Y ellos, si tú le pudieras preguntar a uno, no les hables, es pecado hablarles, no les hables. A menos de que venga uno y te hable porque Dios lo mandó, pero tú no les hables. Que pudieras hablar con un ángel, él te diría, he visto millones de conversiones y nunca una es igual a la otra. Siempre son diferentes y especiales. Dios tiene tratos con cada uno diferentes. Gracia sobre gracia. Nuestro Jesús es hermoso, es nuevo, es refrescante, nunca repite. ¿Qué va a hacer Dios aquí? No sé, va a ser algo hermoso. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Ni siquiera voy a intentar investigar porque Dios nunca hace las cosas repitiendo. Si tú estás en una situación dolorosa y un cristiano te cuenta un testimonio de una vida, de una situación similar, créeme, Dios no te va a responder a ti como lo respondió a él, porque Dios nunca repite. Ay, es que yo tenía un problema con el alcohol y Dios así me lo quitó, me mandó al hospital o me liberaron. ¿Y tú quieres que te pase exactamente lo mismo que le pasó a esa persona? No, estás equivocado. Dios siempre hace cosas nuevas y todo es hermoso y todo es perfecto. ¿Me doy a entender? Los testimonios sirven para subir la fe, pero el testimonio no significa que va a ser exactamente igual a tu vida. Yo tengo un testimonio bien tremendo y nunca se va a repetir con nadie. Moisés tiene un testimonio bien tremendo y nunca se va a repetir con nadie. ¿Verdad? ¿Qué personaje de la Biblia es igual a otro? Todos son diferentes. Josué, Gedeón, Barak, Jefté, David. ¿Alguien había matado a un gigante de niño? Y créeme, todos los cristianos que caminamos con Jesús vamos a llegar al cielo y todos vamos a tener historias diferentes que contar. Moisés va a decir, Dios me usó para abrir el mar. Pues Dios me usó a mí para echar fuera demonios. Moisés, ¿echaste fuera un demonio? No, ¿verdad? Porque tú tomaste de la plenitud de Cristo y yo también. Y gracia sobre gracia. La luz es lo más hermoso que nos pueda pasar. Yo espero que me entiendan, es complicado. Dice, ya vamos a acabar. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley. La ley es la palabra de Dios escrita. Si no lo cumples, mueres. Mandamientos, ¿verdad? Pero con Jesús vino la gracia y la verdad. ¿Qué significa esto? La correcta interpretación y el poder para obedecer la ley. Moisés no dio poder para obedecer. Moisés dijo, quien el hijo rebelde mátenlo a pedradas. A la adúltera mátenla a pedradas. A la bruja quémenla. Está en pecado. Pero Moisés no dio poder para obedecer.
Oye, Moisés, sí quiero honrar a mis padres, pero no puedo, a veces me enojo y me cuesta trabajo. Oye, Moisés, tú dijiste no hablará falso testimonio. Y yo ya hablé falso testimonio, ¿qué hago? La ley no te da poder para obedecer. Jesús sí te da poder para obedecer. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesús. Vinieron a Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Se la pusieron enfrente. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio y la ley manda a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Esperando, Jesús se agachó y empezó a escribir en tierra. Yo creo que lo que empezó a escribir en tierra eran los 10 mandamientos. Yo creo que lo que iba a pasar era, Jesús les iba a decir, a ver, si ustedes no han transgredido ninguno de estos 10, aviéntenle piedras. Pero no lo dejaron. Siguieron insistiendo, y Jesús se tuvo que poner de pie. Bueno, el que no tenga pecado, apedréla. Y dice que de los más viejos, o sea, los más pecadores, hasta los más jóvenes se fueron yendo, tiraron las piedras ahí en el piso, porque sabían que todos ellos habían transgredido la ley de Dios, en un punto o en otro, pero lo habían transgredido. Y luego se le dijo a la mujer, mujer, vete y no peques más. La verdad y la gracia son por medio de Jesús, la correcta interpretación de la Escritura, y el poder para obedecer, solo Jesús lo da. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, recibir poder para vivir una vida nueva. De nada te sirve que yo te lea la ley de Dios, no matarás, no robarás, honra a tus padres, etc., y no recibas poder del Espíritu Santo para poder obedecer, para vencer la naturaleza carnal y pecaminosa que mora en ti. Gloria a Dios, que la luz trae gracia y trae verdad. Poder para obedecer. Quiere decir que el que conoce el Evangelio y no lo obedece, doble condenación. El que conoce el Evangelio y no lo obedece, doble condenación, porque con Jesús ya no hay excusa. La gracia y la verdad vienen por Cristo. El poder para obedecer estaba en Cristo, y si no quisieron obedecer, ya no era porque no podían, era porque no quisieron. En el pacto de la gracia ya no hay excusa una vez conociendo el Evangelio, porque en Cristo unos buenos ayunitos, unas buenas oraciones, un buen clamor, y vences los pecaditos, el cigarro, el robo, los vencen los pecaditos. La Biblia dice que en Romanos capítulo 6, que Jesús destruyó el cuerpo pecaminoso carnal en la cruz. No hay adicción que pueda contra el poder de Jesús. Aún así sea adicción a la heroína, a la cocaína, a los opiáceos, Jesús puede dar gracia para romper todo eso. Entonces, si no obedecen estando en la gracia, no hay excusa. Dios sí ofreció el poder para obedecer y ellos no lo quisieron. Ay, es que no puedo dejar de fumar. Más bien es que no te esfuerzas, porque la gracia sí Dios te la puede dar. ¿Lo entendemos? Dice el verso 18, y con este termino, dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Los ángeles han visto a Dios? No. Dice que ven el rostro de su Padre, pero en realidad solo ven el brillo, la gloria, no ven el rostro. A Dios nadie le vio jamás. No ven las facciones del Padre Celestial, ven el brillo de la gloria que sale de su rostro. Ven su resplandor. Si los ángeles hubieran visto a Dios, Juan estaría diciendo mentiras. A Dios nadie le vio jamás, ni los ángeles. Dice, los ángeles ven el rostro del Padre, sí, pero ven la gloria, el brillo, pero no ven sus facciones. Es demasiado glorioso para que lo puedan ver. Ese es un premio destinado para los que venzan en Cristo Jesús. Verán su rostro. A Dios nadie le vio jamás. ¿Tú sabes cómo es Dios? ¿Cómo Dios tiene su nariz? ¿Respingadita o la tiene de bolita? ¿Dios tiene orejas chiquitas o orejas grandes? ¿Cómo es Dios? Su rostro, sus facciones, ¿alargaditas o redondito? ¿Sus ojos cómo son? ¿Grandes o pequeños? ¿Son alargados? ¿O cómo? ¿Tú has visto a Dios? A Dios nadie le vio jamás. ¿Tú sabes qué piensa Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es una persona. Sigamos leyendo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el monogenes, único en su clase. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué es en el seno? Abrazadito, a un ladito, toda la eternidad con el Padre. Él le ha dado a conocer. Los católicos no conocen a Dios porque están en tinieblas, porque el único que te da a conocer al Padre es la luz, Jesús.
Imposible que un adventista, que un mormón, que un católico, que un musulmán, que un budista, que un calvinista, imposible que conozcan a Dios. Leyendo no lo conocen. Necesitan revelación de la luz de Cristo, de quién es Dios y cómo es Dios. A Dios no lo puedes conocer si el Hijo no te lo revela. Imposible. El conocimiento de Dios es por revelación. La luz de Cristo, cuando viene a ti y se te mete, te empieza a revelar cómo es el Padre. ¿Cómo yo sé que Dios aborrece que una mujer venga con ropa provocativa a la iglesia? Porque yo sé que Dios la aborrece porque la luz me lo enseñó. ¿Cómo yo sé que Dios aborrece que un cristiano juegue juegos de video, que un cristiano vaya a bares, que un cristiano vaya a ver una película de brujería en el cine? Porque la luz me lo enseñó. Cuando recibes la luz te empieza a enseñar y lo primero que hace es te muestra al Padre. Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Creo que fue Felipe, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué no hacen la voluntad del Padre? Porque no lo conocen, porque están en tinieblas, porque la luz de Jesús no les da revelación. ¡Qué glorioso! Levanta tus manitas y terminamos. Levanta tu manita y di: gracias, Señor Jesús, porque me has dado la luz y estoy en luz, camino en luz, soy hijo de luz. Tú eres la luz de la vida y alumbras en mi vida. Ayúdame a no salirme de esa luz. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas.